Dice el verso 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias. Ojo con esta palabrita concupiscencia, porque aquí está el materialismo. En la palabra concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación. Y escuche esto porque no dice idolatría, aparece en plural, porque la idolatría no es una sola cosa. Ya hemos visto 5 niveles. Y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. ¿Qué es lo que le agrada a ellos? Gente que anda en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y el verso 4 dice: a estos, a los gentiles, los que andan en todo eso, a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué pasa? Y os ultrajan. Oremos. Señor Jesús, háblanos al corazón. Usa mi vida, Señor, para bendición de la iglesia. Coloca un oído dócil en nosotros, Señor. Enséñanos tu palabra poderosa. En el nombre de Jesús de Nazaret. A ver, háblese su voz, por favor. Dígale al Señor: Señor, habla mi corazón. Dígaselo. Dígale: Señor, habla mi corazón. Mi oído está atento y mi corazón dispuesto para oír y poner en práctica tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Recordarle, hermano, que mañana a las 4 de la tarde tenemos la actividad en casa de la hermana Guillermina. Mañana es festivo, tal vez algunos no trabajan. Entonces, nos vemos allá, hermanos. Vamos a ver con la ayuda del Señor si nos ponemos de acuerdo, porque la idea es llevar las cosas, llevar el piano, llevar el sonido, para que hagamos un culto allá y hagamos la actividad en casa de nuestra hermana. Recuerden que pedimos que trajéramos hoy los víveres para la canasta de amor. Si de pronto usted no la trajo el domingo pasado, yo le mandé el mensaje para que se apercibiera y lo trajera hoy. Espero que lo hayamos hecho para poder entregar un buen donativo a nuestra hermana Guillermina, que ese es el deseo de nuestro corazón, poder bendecir a nuestra hermana, esta anciana preciosa que Dios ha traído a asistir aquí a la iglesia en Río Grande. Bueno, respóndame en esto. ¿Puede una persona que lo tiene todo ser infeliz? Creo que ya les hice esas preguntas hace un día, ¿cierto? Una persona lo puede tener todo y al mismo tiempo no ser feliz. Pero ¿puede una persona que no lo tiene todo ser feliz? Jesús mismo dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Así que la felicidad no la dan las cosas. La felicidad es una decisión. Yo decido ser feliz. Con lo poco o lo mucho que tenga, pero la de felicidad es una decisión. Los mandamientos del Señor no son gravosos ni extremistas. Les pido disculpa, hermano, que de pronto si me escuchan un poquito la voz poco ronca. Antes, gracias a Dios, estoy hablando hoy. Ayer amanecí que no hablaba. Los mandamientos del Señor no son gravosos ni extremistas. Él sabe que por ser seres humanos tenemos la necesidad de ocuparnos en las cosas de esta vida. ¿Sí me están escuchando, cierto? Escuchen lo que les estoy diciendo. Los mandamientos del Señor no son gravosos ni extremistas. Él sabe que por ser seres humanos tenemos la necesidad de ocuparnos en las cosas de esta vida, las cuales nosotros tenemos que hacer con responsabilidad. Por ejemplo, vamos a mirar lo que dice Tito capítulo 3, verso 1 al 2. Voy a leer varios versículos rapidito. No me voy a detener a explicarlos, porque para mí está muy claro lo que dice. Pablo le dice a Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. ¿Eso lo deben hacer los cristianos también? Amén. Claro, porque somos seres humanos. Que obedezcan. ¿Aló? Que obedezcan. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Que obedezcan.
No puede haber un creyente por ahí evadiendo los impuestos. No puede haber un creyente por ahí andando en moto sin comprarle el SOAT, sin tecnomecánica, evadiendo los retenes, andando con pico y placa, cuando sabe que no debe andar en pico y placa. Y todavía lo detiene el policía y le dice: amigo, es que yo soy cristiano. Dele vergüenza, no me hubiera dicho nada mejor, ¿cierto? Porque creen que porque es cristiano no le pueden hacer nada. No. El apóstol Pablo le está diciendo a Tito que le recuerde a los creyentes que se sujeten a los gobernantes, que obedezcan, y además de eso, que estén dispuestos a toda buena obra. Verso 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros. ¿Saben qué significa la palabra pendenciero? Peleoneros. Imaginen un creyente, un cristiano peleonero, cazando peleas. Eso no puede existir. Que los hay, pero no debería existir. Sino que sean amables, que muestren toda mansedumbre para con algunos hombres. Oiga, pero es que ustedes no están colocando cuidado hoy. ¿Sí me están poniendo cuidado? Mire lo que está en la pantalla. Toda mansedumbre para con quienes. Todos los hombres, todos. Con los que son buena gente con nosotros y con los que los mira feo, también sea bueno con ellos. ¿Lo enseña la palabra del Señor o no? Claro que sí. Primera de Tesalonicenses 4:11 al 12. Y que procuréis tener tranquilidad, y mire lo que Dios quiere: ocuparos en vuestros negocios, que se ocupe en algo. Amén. Que se ocupe en algo. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Verso 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con ¿quiénes? ¿Quiénes son los de afuera? ¿A qué se está refiriendo? La gente que no conoce a Cristo. Que nos conduzcamos honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Segunda de Tesalonicenses 3:10 al 12. Estamos mirando que el Señor sabe que somos seres humanos y que por esa razón Él sabe que necesitamos ocuparnos de las cosas de esta vida. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Verso 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. No puede haber un hermano que quiera que le diga a uno: hermano, yo quiero servirle al Señor y por eso voy a renunciar a ese trabajo porque me voy a dedicar de tiempo completo al servicio al Señor. Eso no puede ser. Nosotros debemos ocuparnos en algo. A no ser aquí el ministerio en Colombia, hermano, el ministerio en Colombia, el pastorado en Colombia, en la iglesia pentecostal. Hermano, aquí hay suficiente para que nosotros nos dediquemos de 100% a este trabajo. Por eso usted, el pastor, no lo va a ver negociando vacas, negociando ganado, en bienes raíces, con una tienda, enredado en otras cosas, porque a eso no me llamó el Señor. Dios me llamó fue a trabajar en su obra, en la iglesia, administrando su iglesia. Y esa es mi labor. Pero los creyentes debemos ocuparnos en algo. Dios no llama a gente desocupada. Dios llama a gente ocupada. ¿Verdad que sí? Vamos a ver el ejemplo de Cristo y estaba mirando unas cosas allí muy interesantes. Mateo capítulo 17, verso 24 al 27. Gracias, mi amor, por el cafecito. Le bendiga. Mire, ojo con lo que le voy a explicar aquí. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron:
¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Escuche. Y él dijo, sí, él paga. Ellos no dijeron, no, él no paga. Ellos dijeron, sí. Espera un momentico, ya lo llamo. Y Pedro entró a la casa y Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra. ¿Qué te parece? Los reyes de la tierra. ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro dijo, de los extraños. Jesús le dijo, entonces vaya, dígale que yo no voy a pagar, porque yo soy de la casa, yo no soy extranjero. ¿Sí? No. Mire, luego los hijos están exentos. O sea, Jesús, por ser de la casa, él estaba exento de pagar impuestos, pero le cobraron. Sin tener que pagar, le cobraron. ¿Y Jesús pagó o no? Pero mírelo. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús, me dice que Jesús pagó un impuesto aún cuando no lo debía pagar. A veces, y eso es ser cristiano, a veces nos obligan a nacer nosotros, nos obligan a nosotros a hacer cosas que no deberíamos hacer, porque es injusto. Pero aún así nos toca hacerlo, porque eso es ser cristiano. Jesús dijo, si alguno quiere tomar de ti la capa, dale la túnica también. Y si alguien quiere hacerte correr 1 milla, córrale 2. Eso es ser cristiano. El que no está dispuesto a eso, mejor no sea nada. Porque eso es ser cristiano. A veces nosotros tenemos que sufrir esas injusticias, pero tranquilo que eso no queda impune. Con nosotros está el Dios que nos defiende. ¿Aló? Con nosotros está el Dios que nos defiende. Y el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Eso lo dice la palabra del Señor. Otro ejemplo, capítulo 22 de Mateo, verso 15 al 22. Estamos mostrando a Jesús como ejemplo. Jesús dio ejemplo, que aunque no le tocaba, lo hizo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mire lo que y Jesús les dice. Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Tráiganme una moneda de tributo, tráiganla. Y ellos le presentaron un denario. Y Jesús les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos dijeron, del César. Y les dijo, dad al César lo que es del César, pero también denle a Dios lo que es de Dios. El materialismo solo se dedica a hacer las cosas terrenales, pero los que somos espirituales atendemos las cosas terrenales, es decir, le damos al César lo que es del César, pero también le damos a Dios lo que a Dios le pertenece. Alabanzas al Señor Jesús. Así que Jesús no se dejó de eso. ¿Cómo es que nosotros no vamos a pagar impuestos? Porque seamos cristianos, eso no nos hace exentos de pagar impuestos. Si tenemos que pagar los impuestos, los pagamos. Porque además eso honra a Dios, quien nos dio ejemplo, que aun cuando no tenía que pagar impuestos, lo hizo. Qué bueno es nuestro Dios, ¿cierto que sí? Bueno, sí hay que ocuparnos de la vida, hay que ocuparnos de las cosas terrenales. El problema es, hermanos, que el problema es cuando solo nos dedicamos a eso. Y les voy a mostrar un texto de la palabra del Señor que está en Filipenses. Bueno, les voy a mostrar primero este texto. No lo tengo acá en el bosquejo, pero
estudiando ahorita el capítulo 7 de Primera de Corintios, que tiene que ver con los problemas del matrimonio, les voy a regalar este texto. Mire lo que dice 1 Corintios 7, 29. Si usted quiere entender más o menos de también un poquito más de qué quiere hablar Pablo ahí, léaselo en la casa, todo el capítulo 7 de 1 Corintios. Pero a partir del verso 29 dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Escuchen, hermanos, escuchen. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Ustedes que están tan contenticos, tan, ¿cierto? Bueno, a esto digo, como el tiempo es corto, resta pues que lo que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Sigan. Y los que lloran, como si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que compran, como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Escuche, porque la apariencia de este mundo se pasa. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 2, verso 15 también. La palabra de Dios es muy hermosa, la palabra de Dios lo tiene todo, todo. No hay un libro tan completo en este mundo como la palabra de Dios. Mire, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, una cosa es ocuparse de las cosas del mundo, que es lo que dice 1 Corintios 7. No me lo voy a quitar de ahí, por favor, ese texto. Solamente les voy a leer aquí. Dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ese mundo no es cuidarse de las tentaciones del mundo, sino del mundo del trabajo. No es lo mismo un soltero a un casado. El soltero está libre para servirle al Señor, pero ya cuando uno está casado, usted tiene una prioridad, que es su familia, es su casa. Entonces las cosas cambian. La prioridad del soltero es el servicio a Dios, pero la prioridad del casado es su esposa. Y dice que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, pero no del pecado del mundo mundano, sino del mundo de las cosas que en ellas hay que hacer como responsabilidad del ser humano. Pero aquí dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Debemos tener el corazón dispuesto es para amar al Señor, dedicarnos a las cosas terrenales, pero no solo a las cosas terrenales. Y mire que esa palabrita está en Filipenses capítulo 3, verso 18 al 19. Pablo dice estas palabras: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ya les voy a explicar esto. El fin de los cuales será perdición, escuche, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahí está el materialismo. No son personas que piensan en lo terrenal. Dígame una cosa, ¿quién aquí conmigo piensa en lo terrenal? Los que no levantaron la mano, solo en lo espiritual. Todos pensamos en lo terrenal. O usted no está pensando ir a comer ahorita que llega a la casa. O usted no está pensando que le manden la prima en diciembre, que le manden, que le paguen la quincena. Usted no piensa, eso es pensar en lo terrenal. Claro. Usted no está pensando en sus vacaciones. Eso es pensar en lo terrenal. Usted no está pensando en una casita. Eso es pensar en lo terrenal. Pero otra cosa es personas que solo piensan en lo terrenal.
Ahí está el materialismo. Cuando las personas solo piensan en lo terrenal. ¿Saben ustedes quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo según el verso anterior? Los enemigos de la cruz de Cristo no son los que están en contra de la cruz de palo, no. Yo ya les expliqué a ustedes en una enseñanza. Una cosa es el mensaje de Cristo y una cosa es el mensaje de la cruz y otra cosa es el significado de la cruz. Aquí los enemigos de Cristo, de la cruz de Cristo, no son los enemigos del palo como tal. Está hablando de los enemigos del mensaje de la cruz. ¿Cuáles son cómo se manifiestan, cómo se evidencian los enemigos del mensaje de la cruz? ¿O cuál es el mensaje de la cruz? Escúchelo. Lucas capítulo 14, verso 25 al 26. Mire el mensaje de la cruz. Hay gente que son enemigos de la cruz de Cristo, es decir, del mensaje de la cruz. Grandes multitudes iban con él y Jesús se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo lo ves? Eso no es literal, no vaya a hacer eso. Esa palabra aborrecer ahí significa amar menos. Porque, hermano, el amor completo y pleno y prioritario solo es para Jesucristo. Por eso recuerde que la idolatría es todo aquello que desplaza a Dios y le roba el primer lugar. Eso es la idolatría. Entonces, cuando una persona pone por encima de él padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser su discípulo. Lo que el Señor está diciendo ahí no es que lo vote para ser cristiano, sino que tiene que estar dispuesto a amarlo menos. Ah, me alegra que estén ahí. ¿Sabe por qué? Bueno, en la casa, en la familia, los hijos duran con uno 18, 19, 20, 25 años y aparece un muchacho de la noche a la mañana y en un año se va, ¿cierto, Leo? ¿Tan raro? ¿Cierto? ¿Por qué sucede eso? No porque ella no ame su familia, no porque Ángela no ame su familia, no porque mi esposa no ame su familia, no porque yo no ame a mi familia, sino porque llegó una persona que el amor que yo siento por ella o que ella por mí es más fuerte, es más grande. Y eso me lleva a dejar padre y madre y a unirme a mi mujer y los dos serán una sola carne. Si usted se casa amando más a su mamá, no se case. Los hermanos que están en la transmisión, por favor, acerque la pantalla, súbale el volumen al teléfono y escuche lo que le estoy diciendo. Si usted ama más a su mamá que a su novia, no se case. Porque va a defender más a su mamá que a su esposa. Y eso lo tiene que llevar uno a amar menos, un poquito menos, a la familia, de tal manera que me lleve a desplazarme de esa familia de origen durante 18, 20, 25 años y unirme a una persona que apenas 8 meses lo conocí. O sea, el amor de pareja es un amor muy fuerte. Por eso dice: ponme como un sello sobre tu brazo, como una marca sobre tu corazón, porque fuerte es como la muerte los celos, y el amor sus brasas de fuego fuerte llama. Ese es el amor de pareja. Y el amor a Dios me tiene que llevar a mí a amar menos todas las cosas que me rodean. Porque el amor más grande que debe existir en mi corazón es el amor a Dios y a su palabra. Alabanzas al Señor Jesucristo. Vamos a ver Mateo capítulo 16, versículo 21 al 24. Mateo 16, 21 al 24.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Desde entonces quiere decir después de que Pedro declaró por revelación de Dios que Jesús era el Cristo. Pedro había acabado de decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay que cambiar rápido esa puerta, hermano. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Escuche, entonces viene Pedro, el que había sido que unos minuticos atrás le había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahorita se estaba dejando usar por el diablo. Tremendo. Como una persona que después de declarar tremenda verdad, ser un instrumento en las manos de Dios para declarar la verdad de quién es el Cristo, ahora lo coge, lo pone aparte y comienza a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y mírele que Jesús inmediatamente identificó lo que estaba haciendo Pedro. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Uy, yo me imagino yo creo que se le fue toda la sangre a los cachetes y a las orejas a Pedro. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y escuche de dónde viene el tropiezo: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso es materialismo. Mire, ¿y de dónde viene? El enemigo usa el materialismo para hacer caer al creyente de su firmeza. Y vamos a analizarlo en esta base. El apóstol Pedro, ahí en primera de Pedro, capítulo 4:3, menciona la palabra concupiscencia. ¿Alguien sabe qué es la palabra concupiscencia? ¿Sí? La palabra concupiscencia es un deseo muy fuerte, anhelo intenso, un apetito desordenado o inclinación hacia los placeres materiales o sexuales. ¿Sabía usted que el diablo es el tentador? ¿Sabía usted eso, que el diablo es el tentador? Y que para él tentar usa dos bases principales. Lo primero que él usa es la concupiscencia. Vamos a leerlo. Santiago capítulo 1, verso 14. Santiago 1:14 dice, regálame el 13 por favor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Tampoco va a decir que el diablo tampoco dice que es el diablo, aunque él es el tentador. Pero mire, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propia inclinación, cuando de su propio deseo fuerte y anhelo intenso, cuando de su propio apetito carnal y desordenado hacia los placeres materiales o sexuales, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Si yo tengo una puntilla ahí o una cuchara de metal y le pongo un imán, así yo no se lo acerque, de lejitos, la fuerza magnética hace que él se mueva para donde yo lo mande, ¿cierto? Para que yo no haga nada con él, tiene que ser que esa cuchara sea de plástico, o esa puntilla ya no tenga ese hierro, sino que sea de plástico, de pasta. O sea, tenga otro material que yo no lo manipule ni lo mueva con el imán. Cuando una persona tiene concupiscencia, cuando viene el tentador, él se mueve por donde él le diga, porque tiene un material que lo atrae. Y el enemigo usa la concupiscencia del ser humano para moverlo a su antojo, a su amaño. Y esa es la primera herramienta en las manos del enemigo para tentar al ser humano. Es decir, el diablo no lo va a tentar a usted con una cerveza si a usted no le gusta la cerveza. O sea, si usted no tiene una inclinación por eso. No le va a mostrar mujeres si usted no tiene una inclinación por las mujeres.
No le va a mostrar hombres y los más guapos si usted no tiene inclinación y por los más guapos le gustan los más feos. Pues eso es lo que usted le va a mostrar. Usted no mira, hermano, que hoy en la inteligencia artificial, yo hablo algo con mi esposa. Hermano, por ejemplo, estos días que estoy sin celular, se me dañó. Hablamos con mi esposa y voy y miro el Facebook y eso es lo que me aparecen. Es que celulares. Al comprar, Cencosud, Home Center, Éxito, Falabella, por todas partes celulares. Y usted le da en el buscadorcito, celulares. Y apenas él logra identificar qué es lo que usted está buscando, eso es lo que le muestra. Porque el mundo que hoy tenemos a través de la inteligencia artificial está induciendo al hombre al consumismo, al materialismo, a que se endeude. Es más, ya me han llamado de Claro, de Movistar, de Tigo, ya me han llamado. Sabemos lo que estás buscando. ¿Quieres un celular nuevo? Responde y anota, ponga el número 1 y te llamaremos ya mismo. Oiga, póngale el 1 y verá que ya le están llamando. Eso es impresionante. Esa es la concupiscencia. Cuando usted le muestra al enemigo lo que a usted le gusta, eso es lo que le va a mostrar. Y la segunda base que él va a usar para tentarlo son nuestras necesidades. Cuando tú tienes una necesidad y estás desesperado porque tienes una necesidad económica, emocional, material, física, todo eso, él te va a tentar a través de las necesidades. Es muy fácil que una persona, cuando se queda sin trabajo, el enemigo comienza a jugar con él. Váyase para tal parte. ¿Por qué no se va a raspar coca? ¿Por qué no se va a... ¿Cierto? O le presente negocios torcidos. Porque usted dice, de aquí salgo rápido en mis deudas. ¿O no? Y se mete en eso. ¿Al cuánto les ha llegado el mensajito por ahí de Solventa? ¿Sí? Por ahí mensajito así. Sin papeleos ni nada, sin vueltas, solamente con un botón te solucionamos tus problemas. Y eso parece muy sencillo, pero dele el botoncito ahí y verá que ahí tiene su problema. Entonces el enemigo lo que usa para tentar y atraer al ser humano, primero es su concupiscencia y lo segundo son las necesidades. Y mire lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 1 al 10. Vamos a estudiar esta partecita. ¿Sabía usted que el diablo con qué tentó? Con esas dos bases, ¿con cuál de esas usó para tentar a Jesús? ¿La concupiscencia o las necesidades? ¿Sí? Claro. No, mi amor, Jesús no tenía concupiscencia. Y ya te lo voy a decir entonces. Vamos a leerle primero al niño los versículos para que... Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿Por qué el diablo no tentó a Jesús con la concupiscencia? Porque él no tenía concupiscencia. Pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Jesús no tenía concupiscencia. Primera de Pedro capítulo 2, verso 21 al 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Para que sigáis sus. Verso 22, primer pisada, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué usó entonces el diablo para tentar a Jesús si Jesús no tenía concupiscencia? Lo tentó a través de sus necesidades básicas. Y eso es lo que vamos a leer en Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y miren qué usó el diablo para tentar a Jesús: el materialismo. Claro, porque lo vio necesitado. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo... A ver, yo quiero que me respondan. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo... Eso, así me gusta que interactuemos en la enseñanza. ¿Cuál fue la primer necesidad que él vio en Jesús? La necesidad de comer. Así que cuando le identificó la necesidad, le puso la tentación. Si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Si el diablo estaba interesado en que Jesús comiera porque tenía hambre, ¿por qué no le trajo el pan? ¿Por qué no le dio el pan? Le tomó y le dice, y cuando le dice si eres hijo de Dios, no era para ver si era hijo de Dios, era porque el diablo quería que Jesús le obedeciera. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa fue la tentación, pero a través de una necesidad básica que era el hambre, comer. ¿Tienes hambre? Di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús se defiende con la palabra. La respuesta de Jesús a esa tentación fue: escrito está. Y escuche esto, no solo. Jesús no dijo, de pan no vivirá el hombre. Porque si Jesús dice, de pan no vivirá el hombre, nosotros no podríamos comer. Solamente culto. Hermano, no piensen en el huevito frito con arepa ahorita que llega a la casa. Por favor, debe ser carnal. Eso es demoníaco. Aquí solo espiritualmente vivimos nosotros. Jesús no dijo, de pan no vive el hombre. Él dijo, no solo de pan vive el hombre, pero sí vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera necesidad, el hambre. La tentación, di que estas piedras se conviertan en pan. La respuesta de Jesús, no solo de pan vivirá el hombre. Verso 5. Entonces volvió el segundo intento. ¿Le llevó a dónde? A la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y escuche, y le dijo, si eres hijo de Dios, el segundo intento para que le obedeciera. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El sinvergüenza sabe la escritura. No, déjamelo ahí, por favor. ¿Puede identificar usted ahí qué necesidad tenía Jesús? A ver, aporten, tranquilos, aporten. Mano Edier, ¿puede identificar ahí qué necesidad tenía Jesús? No. ¿A dónde lo subió, no? ¿Alguien da más? ¿Descender? Bueno, se les voy a decir. La necesidad que Jesús tenía ahí era de compañía. Estaba solo. Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará. Es decir, Él no te va a dejar solo. Tú estás solito aquí. Jesús, cuando llegaron por él a Getsemaní, ¿qué hizo Pedro, el que dijo, yo voy contigo hasta la muerte y me hago matar? ¿Qué hizo Pedro y qué hicieron los otros discípulos? Se fueron y lo dejaron solo. Jesús tenía mucha gente alrededor, pero al mismo tiempo vivía. Por eso, esa es la vida del pastor. Uno está rodeado de mucha gente, pero al mismo tiempo vive una vida sola, solitaria. Diga gloria a Dios. Aquí está el Señor Jesucristo con nosotros. Bueno, claro, nosotros podemos estar solos en algún momento. En algún momento usted se ha sentido solo. Y cuando usted se ha sentido solo, el enemigo lo ha tentado. Claro, porque usted tiene una necesidad de estar acompañado. Y Jesús estaba solo en el desierto, tentado por el diablo, y ahorita le ve la necesidad de estar acompañado. Le dice, tranquilo, si es hijo de Dios, échate abajo, porque tú dices que te veo solo, pero no, en realidad no estás solo. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Esa fue la tentación a la necesidad de la soledad, a la necesidad que tenía él ahí, a la situación que tenía de soledad. Y la respuesta de Jesús, ¿cómo fue? Escrito está también. Note usted que Jesús se defendió ¿con qué? Con la palabra. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Segunda vez que le dice, yo soy tu Dios, mijo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y viene el tercer intento. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, vea, esto es materialismo puro. Le mostró
todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, bueno, regálame el versículo anterior, por favor. ¿Qué necesidad tenía Jesús ahí? No, eso no es una necesidad. No, esa está muy fácil. Jesús cuando nació rodeado de todo lo que él necesitaba o nació pobre. Si usted ve la vida de Jesús, todo lo que Jesús tuvo en la vida fue prestado. El lugar del pesebre en el que él nació se lo prestaron. La cruz donde lo clavaron se la prestaron. El burro en el que entró a Jerusalén se lo prestaron. El lugar de la última cena se lo prestaron. La tumba donde lo pusieron también, papi, se la prestaron. Y ahora miramos que Jesús sacó plata ¿de dónde para pagar el tributo? De un pez. Así que Jesús humanamente no tenía nada. Y claro, cuando el enemigo lo ve a uno pobre y lo lleva allá y le muestra todo eso, no crea, eso es una tentación. La necesidad que vio en él eran las necesidades básicas. ¿Y sabe qué? Vamos a leer aquí este texto. Estudiando ahorita otros textos, me encontré con esta hermosura. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La palabra hizo pobre en este estudio, la palabra se hizo pobre viene del griego tocheuo. Digan conmigo tocheuo. Ya los tengo hablando griego, ¿verdad? Tocheuo. ¿Qué significa esta palabra? Ser destituido, pobre como un pordiosero, reducido a extrema pobreza. La palabra sugiere el último peldaño de la pobreza, una situación en la que uno carece totalmente de los bienes de este mundo. Y por eso se presentó la tentación. No con la concupiscencia, porque Jesús no tenía concupiscencia, pero sí usó sus necesidades para tentarlo. Yo te veo como que sin nada. Te voy a llevar al monte más alto y te voy a mostrar los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y la tentación viene. Mateo capítulo 4 y el versículo que seguía ahí, por favor. Versículo 8. Verso 9. Y mire la tentación. Todo esto te daré. Lo único que tienes que hacer, nada más, sencillito. Todo esto te daré si postrado me adorares. Oiga, eso es idolatría. Por eso el materialismo puro es idolatría. Y se puede convertir en idolatría cuando yo solo me dedico a eso. Y la respuesta de Jesús a esa tentación, ¿cuál fue? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aplauda a Jesucristo, el único digno de adoración, el único digno de que le hagamos culto, de recibir los aplausos y las alabanzas. Primera necesidad, tuvo hambre. Ahí vino la tentación. Segunda necesidad de estar acompañado. Estaba solo. Ahí vino la tentación. Tercero, lo vio humanamente pobre, necesitado. Ocupó el último peldaño de la pobreza. Y vino la tentación. Pero Jesús venció esos tres intentos de la tentación con la palabra. Por eso, hermano, no haga la palabra de Dios a un lado. Apréndase la palabra, estudie la palabra, medite la palabra y viva la palabra. Alabanzas al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6, verso 31 al 33.
Aquí hay otra escena muy importante. Jesús dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Vea las necesidades que Jesús tuvo allá. Cuando una persona se afana en eso, escúcheme bien por favor, cuando una persona se afana por eso y el enemigo lo ve así, se le presenta con la tentación. No que no podamos tener un momento donde no estrenemos zapatos, donde no estrenemos un traje, ¿cierto? Donde no vayamos de vacaciones. No que no tengamos un momento, los tenemos. Pero cuando el enemigo ve que esa es nuestra dedicación, va a ver que nuestra necesidad es esa. Y claro, cuando llega el momento difícil económico y hay que apretarnos y se cancela el viaje, las vacaciones y se cancela la compra de tal cosa y se cancela esto y lo otro, entonces el enemigo viene con la tentación y le dice: ¿sí ves? Eso es lo que ganas yendo allá a la iglesia. ¿De qué te sirve ser fiel? Mire, de acuerdo a las necesidades, el enemigo lo toma y le dice: no vuelvas por allá. Viene la tentación cuando nos ve necesitados. Pero el salmista dijo: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. ¿Cuántos creen que el Señor piensa en nosotros? Claro que sí. Y el consejo es: no os afanéis pues diciendo, ¿qué beberemos? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Por qué? Verso 32. Porque los gentiles, recuerde 1 de Pedro 4:3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Cuando yo me dedico a mi crecimiento en Dios, Dios se encarga de mis añadiduras. Lo más seguro es que si yo le suelto el ruedo de este pantalón sin crecer, lo mínimo, pasan dos cosas. La gente me mira así, tan raro, ¿por qué no era que le coge ese pantalón? ¿Cierto? Y la otra, me tiro el pantalón. ¿Qué tengo que hacer yo para soltarle el ruedo del pantalón? Crecer. O sea, mi dedicación es crecer. Y para eso tengo que tomarme toda la sopita, dormir bien, alimentarme bien, dormir a horas, porque los huesitos poco a poco se van estirando y algunos se paran frente a la pared y se hacen rayitas, ¿cierto? Y ahí se ve uno quién es el más alto de la familia, si estamos creciendo o está decreciendo, ¿cierto? Pero lo mío es crecer. Y Dios dice: no os afanéis pues diciendo. El afán, hermano, es cosa tremenda. Y nosotros tenemos que ponernos cuidado con esto, el afán. Filipenses capítulo 4, el verso 6 al 7. Filipenses capítulo 4, verso 6 al 7. Por nada estéis afanosos. ¿Aló? Por nada estéis afanosos, porque el afán no nos deja orar. Amén. Amén. Estoy mal de la garganta. Amén. El afán no nos deja orar. Hermano, usted se quiere casar, hermano, pero yo creo que no es el tiempo todavía, hermano. ¿Por qué no oran primero? Yo ya oré. O sí, vamos a orar. Y se arrodillan un minuto, ya me paré, listo, casémonos. El afán no nos deja orar. Y mire lo que dice ahí: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acciones de gracias. Una persona con afán no ora. No me diga que usted se levantó tarde, la alarma no lo despertó y usted se va a levantar con ganas de orar. El día que usted se levantó con afán, que le cogió la tarde, no ora. Adiós, se perdió. Ni siquiera come a veces porque sale de afán. La persona que tiene afán no ora. Y como está tan afanoso, tiene una tormenta emocional en la mente que no tiene paz. Por eso se hace necesario que en vez de afanarnos, nos dediquemos a la oración
al ruego y hagámosle conocer al Señor nuestras peticiones, y entonces tendremos como respuesta la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué nos va a guardar Dios cuando yo me dedico a la oración? Del afán, porque del afán no queda sino el cansancio. Así que el primer consejo de Dios aquí en Mateo 6, 31 al 33 es no afanarnos, porque el afán nos lleva a conseguir cosas cuando no es el tiempo o cuando no las necesitamos, solamente que es un capricho. Cuando no las necesitamos o cuando las necesitamos pero que todavía no es el tiempo. Si nosotros hacemos eso, estaremos dándole lugar al Señor para que Él sea el que gobierne con su paz nuestros corazones y además nos guarde del afán. Y lo segundo que vemos ahí es que no debemos actuar como los gentiles. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Hermano, los gentiles priorizan en la búsqueda de las cosas materiales. Pero los hijos de Dios, verso 33, priorizan en la búsqueda de Dios y su justicia. Los gentiles buscan todas estas cosas, mas buscad primeramente. Cuando usted tiene a Dios de primer lugar, usted tiene una protección. Y eso está en Génesis 17, en Génesis 15, Génesis capítulo 15, el versículo 1. Dios se le aparece a Abraham y le dice, entonces el verso 17, capítulo 17, el verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Y escuche lo que le dice Dios, anda delante de mí. Él no le dijo anda adelante. Él le dijo anda delante. Andar adelante es que usted vaya adelante. Algunos le quieren adelantar a Dios tomando decisiones, pero Dios le dijo a Abraham anda adelante, no adelante sino delante, es decir, que todo el tiempo yo lo esté mirando. Yo te estoy mirando a ti y tú me estás mirando a mí. Yo me estoy dedicando a verlo a Él. Me estoy dedicando a servirle a Él. Me estoy dedicando a amarlo a Él, a esperar en Él. Y cuando yo me dedico en eso, entonces Dios dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero hay gente que no quiere esperar al Señor, le quieren salir adelante. Cuando el marido sale de primero, mija, allá la espero. Y ella llega detrás con los dos niños cargados, con el bolso y ahí. Porque a los alumnos le quieren adelantar y no quieren esperar. Pero esperar no es tan fácil para uno como ser humano porque uno quiere las cosas ya. Pero a veces es lo que se necesita. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Yo he tenido esa experiencia con el Señor. Los animo también para que la tengan. ¿Qué debemos hacer entonces? Vamos a concluir con estos versículos. Vamos a concluir estas enseñanzas de este mes. Primero, no podemos olvidar de quiénes somos. ¿De quién somos? Primera de Corintios capítulo 15, el verso 47 al 48. Primera de Corintios 15, 47 al 48. El primer hombre es de la tierra, es decir, terrenal. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién? Yo les hago estas preguntas así y espero que como que piensen porque me gusta que aprendan, ¿sí? El primer hombre es de la tierra, terrenal. Se está refiriendo a Adán. Ese Adán es el padre de los gentiles. Jesús es el padre de los hijos de Dios. Y Abraham es el padre de los hijos de Israel. Por eso una cosa es iglesia, gentiles y Israel.
Son tres cosas muy diferentes. El primer hombre es de la tierra, terrenal, de ahí descendíamos todos, de ahí nacimos todos. Pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Verso 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Es decir, si usted no se ha convertido al que viene del cielo, eso lo demuestra usted cuando usted busca las cosas terrenales. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Por eso un creyente que ande priorizando en las cosas terrenales primero que en las de Dios, no está mostrando que sea del celestial, sino del terrenal. Que prioricen el gimnasio, que prioricen el partido de fútbol, que prioricen la novela, que prioricen la película, que prioricen ver la muchacha, que prioricen en el sueño, que prioricen otras cosas en vez de las de Dios. Bueno, a veces los hermanos no pueden venir al culto porque están trabajando y hay cosas que es cierto, que esas cosas se entienden. Pero cuando priorizamos en otras cosas en vez de lo de Dios, estamos mostrando que no somos del celestial, sino del terrenal, porque nos estamos ocupando de las cosas terrenales. Por eso Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque tal el terrenal, tales los terrenales. Y tal el celestial, tales los celestiales. Si realmente resucitamos con Cristo, pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Recordemos lo que dice el verso 5 también. Pablo dice estas palabras: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Escuche, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué tenemos que hacer con todo eso? Hacerlo morir, matarlo, mátelo. No deje que viva. Mateo 6, 19 al 21. Estamos concluyendo. Mateo 6, 19 al 21. Jesús dice estas palabras: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y por último, Romanos capítulo 8, el verso 5. Dedica tus pensamientos en las cosas de Dios y Él pensará en ti. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Hermano, esto aquí no se obliga. Aquí vienen todos. Uno desde aquí en el altar ve mucho. Veo que unos se deshorquillan el cabello, otros se sacan mugre de las uñas, otros juegan con el celular, otros mascan chicle, otros, ¿cierto? No digo que eso esté pasando aquí, gracias a Dios, y espero que la congregación sea respetuosa. Pero uno va a lugares, hermanos, donde la gente va a todo menos a oír y a poner en práctica lo que oyen de Dios. Por más de un mes les estaba enseñando acerca del cuidado de la idolatría. La idolatría no es solamente arrodillarse frente a una imagen. Eso es idolatría tradicional y paganismo puro. Pero la idolatría también es avaricia. La idolatría también es egolatría, cuando yo soy el centro. La idolatría también es el pensamiento lógico y propio, cuando nadie me puede cambiar el pensamiento, ni siquiera Dios. Y hoy estamos viendo el materialismo. Si usted quiere estar libre de estas cosas, mire lo que dice la Biblia. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Póngase de pie en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios por estas enseñanzas.
de estos jueves. No solamente ustedes aprenden, sino yo también de estos temas. Y se retroalimenta uno y le pide al Señor a uno que le pide al Señor uno al Señor que le ayude a fortalecerse en el Señor, porque el que piensa estar firme, ¿qué debe hacer? Mire, es decir, ponga cuidado, abra el ojo. Porque aquí, hermano, entre nosotros cualquiera puede caer. Cualquiera puede caer de su firmeza. Yo no sé si usted quiere decirle al Señor que lo guarde. O está, no, hermano, yo estoy bien. Ya no, a mí no me pasa nada. Yo sé, yo ya he caminado por aquí varias veces. O quiere seguir confiando en Dios. ¿Quiere seguir confiando en el Señor? ¿Se da cuenta, hermano, que si el Señor no nos toma de la mano no podemos caminar? Este mundo está en tinieblas. Solamente podemos llegar si Él nos toma de la mano.